¿Qué tal, amigas y amigos? El Colegio Jurídico y de Estudios Superiores de San Mateo Atenco les da la más cordial bienvenida a este ciclo de conferencias virtuales, en materia jurídica. El tema del día de hoy es el procedimiento de preliberación, libertad anticipada. Nos acompaña el licenciado Gustavo Ortega Reules, presidente del colegio, y su servidor, el licenciado Israel García Álvarez, vicepresidente de nuestro colegio. La privación de la libertad es una de las sanciones más significativas en el sistema de justicia penal, pues está de por medio el derecho humano a la libertad. Dicha sanción encuentra su fundamento legal en el artículo 18 constitucional. Sin embargo, también plantea un beneficio de libertad anticipada para lograr la reintegración a la sociedad de los individuos que han recibido una sentencia condenatoria. El día de hoy conversaremos sobre las modalidades de libertad anticipada que contempla tanto el sistema tradicional, también llamado inquisitivo, como en el nuevo sistema penal acusatorio. A efecto de dar la bienvenida y la presentación a nuestra distinguida invitada, cedo el uso de la palabra a nuestro presidente, el licenciado Gustavo Ortega Reules. Muchas gracias, licenciado Israel. Muy buenos días a todos. Pues yo quiero iniciar únicamente agradeciendo la disposición que hiciera la maestra en Derecho Marisol Pedral Guadarrama a la invitación que le hiciera este Colegio Jurídico de Estudios Superiores de San Mateo Atenco. Y quisiera solamente mencionar que la maestra Pedral Guadarrama actualmente es agente del Ministerio Público de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México, desempeñándose en los juzgados penales y de juicios orales con sede en Almoloya de Juárez, quien nos compartirá la exposición del tema procedimientos de preliberación de libertad anticipada. Muchas gracias, licenciada Marisol, por esta atención y le cedemos el uso de la palabra. Buenos días, muchas gracias por la invitación. Pues para dar inicio empezaremos diciendo que todos tenemos cualidades y talentos, pero el abogado que no saca partido de la crisis nunca sabrá de lo que es capaz. Iniciamos con esta charla que es, como ya lo comentó el licenciado Israel, el tema es la preliberación. Pues, ¿cómo se solicita este trámite, este beneficio para las personas privadas de su libertad por sentencia condenatoria? Primero que nada, este trámite se hace a través de un escrito dirigido al juez de ejecución penal. La situación de preliberación debe cubrir ciertos requisitos. El fundamento legal para solicitar estos beneficios, por supuesto, iniciamos con el artículo 1 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Este artículo, en su párrafo 3, ¿qué nos dice? Nos dice que todas las autoridades en el ámbito de su competencia tienen la obligación de promover, respetar, proteger, garantizar los derechos humanos de conformidad con los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad. Es decir, este artículo contiene el principio pro persona. El principio pro persona es fundamental para garantizar la ejecución de este beneficio. Es decir, ante el juez tenemos que argumentar que todo lo que le beneficie a la persona privada de su libertad tiene que ser aplicado. Esto no se hacía antes. La ley de ejecución penal, la Ley Nacional de Ejecución Penal, fue promulgada el 16 de junio de 2016. Sin embargo, México, el Estado mexicano, no observaba esos beneficios para las personas privadas de su libertad. Fue hasta tiempo después cuando en una reunión de la Comisión de Derechos Humanos presidida por las Naciones Unidas, fue que efectivamente hicieron esa observación, la comisión le hizo esa observación al Estado mexicano para que pudieran garantizar el derecho humano a la libertad de las personas que así pudieran acceder a él.
El artículo 14 del Pacto Internacional de Derechos Políticos y Civiles es claro. Nos dice el artículo 14 que todas las personas son iguales ante los tribunales y cortes de justicia. Todas las personas tendrán derecho a ser oídas públicamente con las debidas garantías por un tribunal competente, independiente e imparcial establecido por la ley. En la sustanciación de cualquier acusación de carácter penal formulada contra ella o para la determinación de sus derechos u obligaciones de carácter civil. Entonces, México no estaba observando este artículo del Pacto Internacional del que forma parte, obligándonos a ¿qué? A la creación precisamente de la Ley Nacional de Ejecución Penal para que las personas privadas de su libertad ante un juez competente pudieran acceder a los beneficios. ¿Sí? Tenemos como antecedente precisamente en el año de 1999 que el Comité de Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas realizó un informe determinando que el sistema de justicia practicado en el Estado mexicano obstaculizaba el cumplimiento cabal del artículo 14 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. Entonces, derivado de esta situación, es que el Estado mexicano se puso las pilas e implementó toda la logística, toda la infraestructura para que se pudiera dar cumplimiento cabal al artículo 14. En cuestión de reinserción social, como ya lo mencionó el licenciado Israel, efectivamente el fundamento constitucional es el artículo 18. Anteriormente a la Ley Nacional de Ejecución Penal, el trámite era meramente administrativo, a petición de los interesados. Sin embargo, no era ante un juez, sino ante las autoridades penitenciarias, es decir, ante cada uno de los directores de cada uno de los centros penitenciarios. La reinserción social es una circunstancia humanitaria. Sin embargo, las prácticas anteriores eran degradantes, violatorias de derechos humanos, simplemente con el hecho de que ya compurgando una pena, ya privados de su libertad, ya aislados, todavía dentro de los centros penitenciarios los ponen a trabajar, les imponen castigos inhumanos, el encierro, por ejemplo, los apandos, los aislamientos de no sé, algún tiempo determinado, 15 días, 30 días, ya eso ya es excesivo. Ya la Ley Nacional de Ejecución Penal prohíbe esas prácticas. ¿Por qué? Porque con el simple hecho de estar privados de su libertad, ya ese es el castigo que amerita su conducta delictuosa. Entonces, ya no podemos decir que dentro del centro de reclusión todavía hay castigos, todavía hay limitaciones, todavía hay malos tratos. Entonces, esta situación se está tratando de erradicar para que no haya violaciones a los derechos humanos. Ahora, la reinserción social, buscando una libertad anticipada sin terminar en reclusión su pena, observar leyes secundarias, por ejemplo, el Código Penal de cada entidad federativa, dependiendo del fuero, o el Código Penal Federal. También se tiene que observar la Ley de Normas Mínimas sobre la Readaptación para la Reintegración Social. Estas, junto con la Ley Nacional de Ejecución Penal, son aplicables para los beneficios preliberacionales, sí y solo sí, teniendo una sentencia condenatoria que implique privación de la libertad. ¿Sí? ¿Alguna pregunta, alguna duda hasta aquí? No, todo bien. Ok. En sentencia, si el juez de primera instancia no se pronunció respecto a sustitutivos o beneficios como multa, trabajo a favor de la comunidad o alguna otra
alguna otra pena determinada, la persona privada de su libertad puede acceder a este beneficio siempre y cuando cumpla con los requisitos establecidos en la ley. La libertad condicional, conocida como, pudiera ser como acudir a firmar al centro penitenciario o cubrir alguna otra situación que determine en este caso el juez de ejecución penal, porque ya dijimos que a partir de 2016 todos los trámites de preliberación son ante el juez de ejecución, llámese sistema inquisitivo tradicional, llámese sistema acusatorio oral, ¿sí? Los beneficios de preliberación establecidos en la Ley Nacional de Ejecución Penal están contemplados en los artículos 136 al 146 de la misma ley, y son 5. Libertad condicionada, contenida en el artículo 136, la libertad anticipada en el 141, la sustitución y suspensión temporal de las penas en el 142, permisos humanitarios, preliberación por criterios de política penitenciaria. Esos son las 5 modalidades de preliberación a las que tienen derecho las personas privadas de su libertad. Empezamos con la libertad condicionada. ¿Qué es la libertad condicionada? Es una forma de cumplir la sentencia impuesta bajo una medida de supervisión en el exterior, con o sin monitoreo electrónico. El monitoreo electrónico conocido como el brazalete, ¿sí? Este brazalete puede ser proporcionado por el Estado o, en la mayoría de los casos, por ejemplo aquí en el Estado de México, pues tiene que ser, el gasto lo tiene que erogar el propio sentenciado, y a través de su familia o a través de alguna situación de renta o un crédito, pero sí, en el Estado de México, no, por lo menos acá en este Distrito Judicial de Toluca, no es proporcionado por el Estado, ¿sí? Los requisitos para esta libertad condicionada son: no tener otra sentencia condenatoria firme, es decir, no haber sido sentenciado y estar compurgando otra sentencia por otro delito; que no exista un riesgo para la víctima u ofendido, los testigos que depusieron en su contra y para la sociedad. ¿Qué quiere decir con esto? De que no haya ningún antecedente o ningún dato real ni objetivo en que la persona que va a acceder a este beneficio tenga intención de hacerle daño a su víctima por el delito por el que fue sentenciado y por el que está solicitando la preliberación, o algún testigo que haya depuesto en su contra, es decir, que haya declarado en su contra alguna situación, algún hecho. Y así también la sociedad, es decir, que la sociedad no corra riesgo. ¿Quién va a determinar este riesgo? Quien determina el riesgo de una persona es el Centro Estatal de Medidas Cautelares en el Estado de México, es el CEMECA. El CEMECA se encarga de realizar diferentes estudios, es una serie de estudios integrales para determinar el riesgo de una persona para poder ser externado. Igual debe cumplir ciertos requisitos que más adelante les voy a comentar para que pueda acceder a este beneficio. Entonces, el riesgo lo determina CEMECA, no lo va a determinar el juez, no lo determina el Ministerio Público, no lo determina en cierta forma el mismo centro penitenciario. El siguiente requisito es haber tenido buena conducta durante su internamiento. Ahí sí, el centro de reinserción social o el de readaptación es el que determina, el que informa al juez de ejecución cuál ha sido la conducta durante la estancia del PPL, ¿sí? Otro requisito, haber cumplido satisfactoriamente con el plan de actividades al día de su solicitud. Esto es importante porque es un requisito sine qua non, va a ser procedente el beneficio.
Haber cumplido satisfactoriamente con todas sus actividades, todo su plan, es haber cumplido a cabalidad con todos y cada una de las actividades que le impongan dentro del centro. Es decir, si él dijo yo quiero terminar la secundaria, debió haber cumplido con sus horas clase, con sus exámenes aprobados, con su conducta dentro de las clases, para que esto sea posible y el maestro en turno dentro del centro pueda informar satisfactoriamente a su favor. Igual en el área médica, igual en el área de custodia, igual en el área psicológica. Entonces, todas las actividades a las que se comprometió la persona privada de su libertad deben ser cumplidas a cabalidad. ¿Por qué? Porque cuando ingresan, estas actividades no son impuestas, son a elección. Entonces, la persona privada de su libertad le preguntan, ¿y qué? ¿Tú para qué eres bueno? ¿Qué te gustaría hacer? Mira, aquí, pues sí, obviamente vas a trabajar, pero pues a ti, ¿qué te gusta hacer? ¿No? Por ejemplo, si te gusta hacer deporte, todas esas situaciones personales que una vez que la persona privada de su libertad en una entrevista proporciona, son de acuerdo a sus habilidades y condiciones físicas, son las que se le planean para que las realice dentro del centro. Entonces, una vez cumplidas esas actividades, puede acceder, es un requisito para poder acceder al beneficio de la preliberación. Otro requisito es cubrir la reparación del daño y la multa. La reparación del daño, como sabemos, atendiendo al principio de igualdad, es un derecho que toda víctima o ofendido tiene derecho a ser resarcido del daño causado por la comisión de un hecho delictuoso o de un delito. Esa es irrenunciable, imprescriptible. ¿Por qué? Porque la víctima tiene derecho a ser resarcido, así lo dice la Constitución, y el objeto principal, es uno de los objetivos principales de la creación del Código Nacional de Procedimientos Penales, el que la víctima sea resarcida del daño ocasionado. ¿Por quién? Pues por el actor del delito, por el responsable del delito, que en este caso es el sentenciado. Ya la reparación del daño es una pena de carácter público que no puede ser evadida ni eludida. No se vale decir, es que no tengo dinero, pero ya quiero ser preliberado, no voy a pagar la reparación del daño, pero pues de acuerdo a mi derecho humano sí tengo acceso a la libertad preliberacional. Sin embargo, es condición sine qua non también de que si no cubrimos la reparación del daño no podemos acceder. Puede pasar que igual no tengas dinero, te declares insolvente, pero tienes que quedarte a cumplir la sentencia de cabo a rabo. O sea, si son 5 años, 5 años, si son 10 años, 10 años. Y aquí el requisito para gozar de este beneficio preliberacional pues es precisamente dar cumplimiento a la reparación del daño, para que en determinado momento, a determinado tiempo de la pena, depende del delito, podamos solicitar y no tengamos ese problema de que no eres candidato porque no has pagado la reparación del daño. Es requisito indispensable. Otro requisito es no estar sujeto a otro proceso penal del fuero común o federal por delito que amerite prisión preventiva. Es decir, que no tengamos otro proceso pendiente que se pueda instruir en otro estado, por ejemplo, en otra entidad federativa o a nivel federal, que no hayamos cometido otro delito y que tengamos ese antecedente, o a lo mejor una orden de aprehensión pendiente, o a lo mejor que tengamos una orden del Ministerio Público Federal o del Fuero Común de otro estado. Y el último requisito para este beneficio es cumplir con el 50% de la pena tratándose de delitos dolosos, es decir, delitos intencionales, que no hayan sido por algún accidente, ¿sí? Que si nos sentenciaron a 20 años debemos cubrir 10,
¿no? Y a partir de que cumplamos los 10, entonces sí, ya le decimos al juez, ya tengo derecho a mi libertad, a ser preliberado, porque ya cumplí todos los requisitos anteriores y aparte, pues ya tengo 10 años recluido. Entonces, me condenaste a 20, cumplo con todos los requisitos, soy candidato para acceder al beneficio, concédemelo, ¿sí? Estos son los requisitos para la libertad condicionada. Ahora, para todo hay limitaciones. Aquí en este tipo de beneficio, la limitación es que no se podrá obtener este beneficio si el sentenciado ha sido castigado con prisión oficiosa en materia de delitos graves contenidos en el artículo 19 de la Constitución, como cuál es la delincuencia organizada, el secuestro, la trata de personas, ¿sí? Las personas que obtengan la libertad condicionada deberán comprometerse a no molestar a la víctima, al ofendido o a los testigos que depusieron en su contra. Esas son las limitaciones. Si nosotros incumplimos con sobre todo esta última parte donde dice que deberemos comprometernos a no molestar, ese es motivo de revocación del beneficio. Entonces, ojo, ahí nada de que ya me preliberaron y que me voy a ir a desquitar o que voy a buscar a quien me metió a la cárcel, nada porque es motivo de revocación. ¿Hasta aquí alguna duda, maestro? ¿Alguna duda, licenciado? Todo bien, maestra, muchas gracias. Yo sí tengo una pregunta. Lo acaba de comentar en ese momento, pero me gustaría que le hiciera saber a nuestro auditorio en qué otros casos la autoridad, es decir, el juez especializado en ejecución penal, puede revocar la libertad anticipada. Pues en este tipo de libertad son las únicas limitaciones, ¿sí? La ley es clara y lo establece. Por ejemplo, tuve conocimiento de una situación donde el juez impuso una medida de protección, ¿sí? Y la ofendida habla y dice, oiga, licenciada, es que ¿qué cree que los familiares de la persona que está en la cárcel y que vinieron y me golpearon están afuera de mi casa y están viendo para acá? Y dice, oye, pero no te hizo nada, ¿o sí? O sea, ni siquiera te ha dirigido la palabra, te insultó, te golpeó, te empujó. No, nada más me está viendo y está viendo hacia mi casa. Entonces, quiero que lo hagas de conocimiento del juez de ejecución para que le revoquen o no le concedan algún beneficio. Entonces, pues esa situación es extrema, no hay nada material, nada objetivo que pueda determinar que el juez cambie alguna situación respecto de esta persona que está privada de su libertad. Ninguna, no se agrava, no hay ninguna situación que amerite. Que a veces sí la gente dice, ay, pues es que necesito ir, que me golpeen o ir casi para que me hagan caso. Pero en esta situación definitivamente es improcedente, definitivamente solo debemos atender a lo que dice la ley. Los servidores públicos nos debemos conducir de manera objetiva en esa situación. Lo que ahora sí que para nosotros no aplica eso de que lo que no está prohibido está permitido, es al contrario. Para nosotros como servidores públicos es lo que la ley dice, es a lo que estamos obligados a hacer. Más allá ya es otra cuestión. Correcto, Isa. Y usted mencionaba que uno de los requisitos para que pueda ser acreedor una persona a este beneficio, tratándose de delitos dolosos, es cubrir el 50% de la sanción, ¿sí? Y para delitos imprudenciales, ¿qué porcentaje tendría que cubrir de la sanción? En este tipo de libertad condicionada no opera en otro tipo de libertad que más adelante se los voy a mencionar.
Pero la libertad condicionada es precisamente la que opera en cuestión de delitos dolosos y que tienen una pena mayor a 5 años. Correcto, gracias. Bueno, pues continuamos. El otro tipo de libertad es la libertad anticipada. ¿Qué es la libertad anticipada? La obtención de este beneficio extingue la pena de prisión y otorga libertad al sentenciado. Si además de la prisión fuiste sentenciado con otras medidas de seguridad o sanciones, estas seguirán vigentes. ¿Qué quiere decir? Volvemos a lo mismo. A lo mejor tu pena de prisión, pues ya porque cumpliste con los requisitos, porque ya eres candidato para ser preliberado con libertad anticipada, no quiere decir que te exime de la responsabilidad de la multa, de las sanciones económicas que te imponga el Estado. Entonces estas prevalecen. Probablemente la libertad anticipada te pueda ayudar a que consigas un trabajo, a que tengas una entrada económica y puedas dar cumplimiento a las otras sanciones impuestas, ¿sí? Aquí la variante es precisamente esa modalidad de que no se extinguen las otras penas. La de prisión sí. ¿Por qué? Porque el juez, esa es una de sus facultades, el juez de ejecución penal. Una de sus facultades es precisamente extinguir la pena y o modificarla, ¿sí? Independientemente de la pena que haya impuesto el juez de primera instancia, el juez instructor del juicio, el juez de ejecución penal, de acuerdo al desarrollo de la reinserción a la sociedad y de todas las actividades que se impongan dentro de los centros, si el juez atiende a estas circunstancias. ¿Por qué? Porque estábamos obligados, repito, por el artículo 14 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, estamos obligados a velar por lo que más le favorezca a las personas privadas de su libertad. El principio pro persona impera en todo momento, ¿sí? Aquí la libertad anticipada no nos exime del pago de otro tipo de multas que no sea la prisión. Los requisitos para acceder a este beneficio pues son parecidos a los anteriores: que no tenga otra sentencia condenatoria firme, que no exista riesgo para la víctima ofendido ni en los testigos que depusieron en su contra, haber tenido buena conducta dentro del centro, haber cumplido con el plan de actividades hasta el día de su solicitud, haber cubierto la reparación del daño y la multa, no estar sujetos a otro proceso penal de fuero común o federal. Aquí la diferencia es la siguiente: que haya cumplido el 70% de la pena en delitos dolosos. Si se dan cuenta, aquí es más alto el porcentaje. ¿Por qué? Porque los delitos que ameritan una pena más alta pues son más complicados, son delitos graves. Por eso la ley está exigiendo que se haya cumplido el 70% de la pena, es decir, si me condenaron a 50, debo cubrir, a 10, por ejemplo, debo cubrir 7, ¿no? Y después de 7 ya solicitar el beneficio. Esto es en cuestión de delitos dolosos. En cuestión de delitos culposos, la pena deberá ser cubierta al 50%, la pena de prisión. Sin embargo, aquí hay una laguna. En cuestión de delitos culposos, la laguna es precisamente que la Constitución dice que la prisión preventiva se deberá imponer en todas aquellas conductas que constituyen delitos graves contenidos en el artículo 19 de la Constitución. Sin embargo, nuestro Código del Estado de México contempla varios tipos penales en el artículo 9. El artículo 9 prevé varios delitos que son considerados como graves. Sin embargo, los abogados que se ponen a estudiar y que aplican todos los tratados internacionales y todas las leyes que benefician a los reos y a los clientes potenciales son precisamente, ¿qué vamos a aplicar ahí? Pues el control difuso, el control de convencionalidad. ¿Por qué?
porque el Código Penal es una ley secundaria que está por debajo de la Constitución. Entonces, si ustedes se dan cuenta, muchos jueces, cuando nosotros llevamos a calificación de detención de una persona, un maestro que abusa de un niño en la escuela, y que le dicen, no, y el Ministerio Público solicita prisión preventiva oficiosa porque de acuerdo al Código Penal es un delito grave. Entonces, el juez que dice, sí, efectivamente, de acuerdo al Código Penal es un delito grave, sin embargo, la Constitución no prevé ese tipo penal como delito grave. Entonces, no le voy a imponer, no es procedente la prisión preventiva oficiosa, le voy a imponer otro tipo de medida cautelar, ¿sí? Entonces, en este sentido, habrá que ponernos así al 100 para que nosotros podamos discernir entre cuáles delitos son los que ameritan prisión preventiva oficiosa y cuáles son los que no, y así poder sacar a nuestro cliente y que pueda enfrentar el proceso en libertad. Aquí la diferencia es precisamente eso, ¿no? Que ese es así como que la laguna, porque aquí el requisito dice 50% de la pena impuesta para poder acceder al beneficio. Sin embargo, si nosotros nos ponemos abusivos, igual y lo podemos sacar antes, ¿no? ¿Por qué? Porque dependiendo del tipo de delito podemos argumentar que no es un delito grave. Ahora, las limitaciones para este tipo de beneficio, pues igual no garantizan alguna situación subjetiva, sino que aquí la limitación es que no gozarán de la libertad anticipada los sentenciados por delitos en materia, nuevamente, de delincuencia organizada, secuestro y trata de personas. Esa es nuestra única limitante. Pasamos a otro tipo de preliberación, que es la sustitución y suspensión temporal de las penas. ¿Qué es este beneficio? ¿Cómo se maneja? Bueno, pues el juez de ejecución podrá sustituir la pena de prisión por alguna pena o medida de seguridad no privativa de la libertad prevista en la Ley Nacional de Ejecución Penal, por traslación de tipo, adecuación o sustitución a petición de cualquier persona legitimada. Entendemos como la traslación de tipo cuando el delito por el que fue condenado la persona privada de su libertad ya no trasciende a la sociedad, ya no es grave, ya no afecta precisamente a algunas de las personas. Por ejemplo, si en el momento en que fue sentenciada esta persona y esa sentencia causó ejecutoria y ya no, el sentenciado ya no promovió, ya no recurrió, se conformó con la sentencia y esta causó ejecutoria, y de acuerdo a todo el cumplimiento de sus actividades dentro del centro y toda la evolución que ha tenido para poder ser reinsertado a la sociedad, ha demostrado un grado de positivismo en este aspecto, entonces el juez puede hacer esa traslación del tipo, ¿sí? Cuando ya se hayan cubierto todos los requisitos. Sobre todo es muy, muy importante en cuestiones de la víctima, haber cubierto la reparación del daño, no molestarlos, no amenazarlos, no mandar a la familia o procurar que la familia no se acerque a las víctimas, a los ofendidos para molestarlos. Entonces, todos esos informes que son a través del director del centro, se le hace saber al juez de ejecución, y el juez de ejecución es quien determina esa situación en cuanto a su preliberación o la sustitución y suspensión temporal de la pena. Los requisitos para este tipo de beneficio es que cuando se busque la protección de hijas e hijos de personas privadas de la libertad, siempre que estos sean menores de 12 años de edad o tengan una condición de discapacidad. Este tipo de preliberación es procedente al 100 cuando se demuestre que la persona privada de su libertad tiene un hijo o una hija menor de 12 años
y que él sea su único sustento, su única protección, su único tutor para su buen desarrollo. Estamos hablando de que esto tiene que ser objetivamente demostrado, ¿no? ¿Cómo se va a demostrar? Pues precisamente el personal encargado de cada una de las áreas de los centros penitenciarios son los que van a hacer el estudio, ¿sí? También aquí la persona privada de su libertad puede solicitarle al juez de ejecución que éste a su vez ordene al Centro Estatal de Medidas Cautelares para que hagan visitas domiciliares, para que constaten esta circunstancia y puedan estar ciertos de que efectivamente la persona privada de su libertad, además de que tiene buena conducta en todos los aspectos, pues es responsable de ese hijo, de esa hija menores de edad, menores de 12 años o algún hijo con discapacidad, que él sea su único proveedor, su único protector. Entonces, una vez probado esto, el juez puede determinar que efectivamente es necesaria su libertad, su externamiento, para que pueda atender a ese hijo, a esa hija. ¿Por qué? Porque aquí es donde se privilegia el interés superior de los menores. Aquí es donde entra el interés superior de los menores, que debe ser privilegiado por el Estado, y el Estado debe ser quien queda como aval. Entonces, ¿ustedes quién creen que se imaginan quién queda como aval moral de la persona privada de su libertad? Pues el juez de ejecución es el que es el aval de la persona a la que va a externar, ¿sí? De acuerdo a sus máximas de la experiencia, a su sana crítica, ¿sí? A un criterio, ¿no? A su criterio. Precisamente por eso los jueces tienen libre criterio para sus determinaciones. ¿Por qué? Porque ellos valoran cada una de las pruebas que se le presentan a su sano juicio, a sus máximas de la experiencia y al criterio propio, ¿no? De hecho, hay un análisis o un estudio en relación a los tipos de jueces, ¿no? Pero yo creo que ese es motivo de otra plática. Existen tres tipos de jueces: los artesanos, los artífices y los artistas. Ese es un tema muy bonito, pero ese será en otra ocasión, ¿sí? Ahora, las limitaciones otro de los requisitos es cuando la persona sentenciada no representa un riesgo objetivo para su hijo o hija o la persona con discapacidad. Pues ya dijimos que todos estos estudios son a cargo del centro, a cargo de CEMECA, para que determinen el riesgo. Cuando la sentencia sea innecesaria o incompatible con las condiciones de la persona privada de la libertad por senilidad, edad avanzada o grave estado de salud. Aquí entra precisamente el beneficio de pro persona, y se aplica en cuanto a las personas de la tercera edad. Es decir, la ley contempla que una persona de 70 años o mayor pues ya no es susceptible de cumplir una condena, por muy corta que sea. Estamos hablando de 5 años en adelante. Ya no, sus condiciones físicas y de salud ya no le permitirían cumplir con una sentencia de esa naturaleza. Entonces ahí es donde los abogados nos vamos a aplicar y vamos a argumentar todas esas circunstancias en su favor. ¿A través de qué? Pues a través de estudios psicológicos, médicos, que determinen que efectivamente esa persona ya no es candidata para cumplir una sentencia. Puede ser probablemente en su domicilio o alguna situación así. Por eso se llama sustitución y suspensión temporal de penas, porque la pena se sustituye por probablemente un confinamiento en su domicilio, ¿sí? Y el juez impone todas las medidas
sobre las que va a versar esa sustitución. Es decir, probablemente puede decir, bueno, está bien, te vas a ir a tu casa, pero cada 6 meses me vas a informar cómo vas con tu enfermedad, con tu diabetes, con tu hipertensión, o si tiene algún otro tipo de enfermedad o alguna situación por edad avanzada. Pues cada determinado tiempo puede decir, me estás informando, si tu pena fueron 7 años, durante 7 años me vas a estar informando cada 6 meses tu estado de salud, ¿sí? Ese también pudiera ser es a criterio del juez, ¿sí? Alguna situación de informarle. Otro es que cuando en caso de implementación de programas de tratamiento de adicciones, reinserción en libertad, justicia colaborativa o restitutiva, política criminal o trabajo comunitario, el juez de ejecución reciba de la autoridad penitenciaria o de la autoridad de suspensión un informe sobre la conveniencia para aplicar la medida y el sentido no representa un riesgo objetivo y razonable para la víctima o ofendido. Volvemos a lo mismo. Es decir, que derivado de todos los estudios que se le realizan al PPL, el juez de ejecución determina precisamente cuál beneficio es procedente, si es procedente la sustitución y suspensión temporal de las penas, él lo aplica a su criterio. ¿Sí? ¿Hasta aquí alguna duda, licenciado? Las limitaciones para este tipo de beneficio, pues no procederá a la sustitución de la pena por delitos en materia nuevamente de delincuencia organizada, secuestro y trata de personas. El siguiente beneficio es el permiso humanitario. Los permisos humanitarios, ¿qué son? La persona privada de su libertad podrá solicitar al juez de ejecución un permiso extraordinario de salida cuando se justifique por enfermedad terminal, fallecimiento de un pariente de sangre de primer grado, cónyuge, concubina o concubinario o socio conviviente. Es decir, si una persona que está compurgando una sentencia y le falta mucho tiempo, pero se entera o de acuerdo a las visitas familiares, pues sabe que falleció alguno de sus padres, algún hermano, un hijo, tiene derecho a ser externado para asistir al funeral, para asistir al hospital. Este permiso es excepcional en esas condiciones. ¿Por qué? Porque pues nada más es determinado lapso de tiempo, el traslado es completamente con custodia y el regreso para seguir compurgando la pena. Este permiso humanitario pues es muy difícil de obtener. ¿Por qué? Porque pues obviamente que nuestros familiares no nos van a avisar, pues me voy a morir mañana, ¿no? O me voy a morir dentro de 8 días para nosotros poder hacer todos los trámites necesarios. Sin embargo, pues sí hay que estar al pendiente sobre todo de la salud de nuestra familia, pero por ejemplo en caso de un accidente, que un hijo fallezca, que un padre, una madre, un hermano fallezca, entonces sí se complica un poquito porque tiene sus limitaciones este tipo de permisos. ¿Por qué? Por las distancias, porque probablemente el PPL está ingresado en Santiaguito y su familia pues es de Tejupilco o del Valle de México, y pues su traslado va a ser un poquito complicado, difícil. De hecho, pues hay unas ciertas reglas que debemos seguir en cuestión de esos permisos. No es fácil. Las características para obtener estos permisos humanitarios son que el traslado será en la misma localidad. Ahí tenemos la primera, ¿no? Que será en la misma localidad o a una distancia razonable, condicionada a que sea viable y posible. Pues ahí sí estamos en manos de la autoridad penitenciaria. ¿Por qué? Porque si nos dicen, pues es que no hay vehículo para trasladarlo, pues ya no se va a poder, ¿no? Si nos dicen que no hay personal suficiente, por ejemplo en esta época de pandemia, ya no se va a poder. ¿Por qué? Porque pues no
no hay elementos suficientes, no están trabajando todos al 100, ¿no? No hay personal y pues ese es un buen pretexto. Ahí, ¿qué podemos hacer? No podemos hacer nada, ya no lo obtuvimos, ¿sí? Si es materialmente imposible, la autoridad penitenciaria podrá sustituirlo por otra medida, es decir, probablemente una llamada telefónica para saber cómo están sus familiares, para saber qué pasó, cosas así, pero una videoconferencia pudiera ser. Pero sí es una situación complicada, difícil y no imposible, porque sí se pudiera hacer, haciendo las gestiones necesarias. Ahí esa habilidad de los abogados para que puedan acceder a ese tipo de beneficios para un permiso humanitario. Y el permiso en ningún caso podrá exceder de 24 horas contados a partir del arribo al lugar para el cual fue concedido el permiso, es decir, no contamos el tiempo de traslado, contamos el lugar, el momento, a partir del momento en que llega al lugar donde se está haciendo el funeral, donde está, o al hospital donde está su familiar, contado a partir del arribo al lugar hasta el siguiente día, y tampoco cuenta el tiempo de traslado de regreso. ¿Sí? Las 24 horas son efectivas para la visita del familiar o de la persona que esté en el hospital o al funeral. ¿Sí? Maestra, yo tengo una pregunta, si me lo permite. Claro. En este beneficio, en el permiso humanitario, el cual tiene como finalidad que el interno salga por el caso de fallecimiento, dice la ley, de esposo, bueno, ascendiente, descendiente, esposo, concubino, y en la parte inferior de ese precepto legal tiene un término que se denomina socio-conviviente. ¿A qué se equipararía en la vida real para que nuestro auditorio, bueno, entienda ese término? Sí, pues el socioconviviente, todo esto es derivado también de los tratados internacionales de los que México ha firmado, cuestiones de no discriminación. Esto ya se viene derivando y ya se está precisamente contemplando en las nuevas leyes. Esta legislación relativamente es nueva, del 2016, donde ya se contempla la equidad de género y la no discriminación de preferencias sexuales. Como sabemos, pues ya hay parejas de hombres con hombre, mujer con mujer, entonces ya está prohibido discriminar esa circunstancia. Es decir, que si una persona homosexual está privada de su libertad y le avisan que su pareja homosexual está en el hospital grave, que está a punto de fallecer o que murió en un accidente, entonces debe tener el mismo tratamiento, no debe ser discriminatorio, porque pues estaríamos violando sus derechos humanos. Ya es una situación imperativa, es principio pro persona. Sí, además de que esa situación encaja dentro de las categorías sospechosas, ¿no?, que señala el párrafo 5 del artículo 1 constitucional. Es donde el juzgador debe tener mucho más cuidado al momento de juzgar. Sí. Muchas gracias, maestra. Exactamente. Bueno, seguimos con las limitaciones para estos permisos humanitarios. Pues seguimos en la misma línea. No aplicará para las personas privadas de su libertad por delincuencia organizada, secuestro y trata de personas. Y los contenidos en el artículo 19. ¿Sí? Y continuamos con la preliberación por criterios de política penitenciaria. La autoridad penitenciaria, con opinión de la Fiscalía, podrá solicitar al Poder Judicial de la Federación o ante el Tribunal Superior de Justicia que corresponda la conmutación de la pena, liberación condicionada o liberación anticipada de un grupo determinado de personas sentenciadas de acuerdo con algunos criterios. Los requisitos para este beneficio son tratarse de un delito cuya pena máxima sea de 5 años de prisión, siempre que el delito no se haya cometido con violencia. ¿Cómo qué tipo de delitos pudieran ser?
En esta situación pues pudiera ser alguna situación de una riña, alguna pelea, donde el clásico, el partido de fútbol, donde se enojan, terminan peleados, se pelean, hay lesionados. Entonces, en este tipo de delitos pudiera ser aplicable. En los delitos culposos de igual forma, ¿por qué? Porque no hay la intención de hacerle daño a nadie, sin embargo, pues la situación es que las cosas se salen de control cuando la gente no prevé lo que se puede prevenir, ¿sí? Por eso los delitos culposos, el bien jurídico tutelado ahí en los delitos culposos y la situación de la falta, el deber de cuidado, es por eso se castigan, por eso son punibles. ¿Por qué? Porque una situación que se debió haber previsto, no se previó, es decir, yo me voy a una fiesta, pero voy manejando un vehículo automotor. Entonces, llego a la fiesta, sé que voy a manejar, sin embargo, pues bebo, me embriago hasta el punto de que no controlo mis movimientos. Entonces, salgo de la fiesta, digo que sí puedo manejar, me voy y provoco un accidente, choco, me paso un alto por imprudencia, por falta de pericia. ¿Por qué? Porque mis reflejos ya no son los mismos, ya mi organismo está contaminado, entonces mis reflejos se alentan, todos mis reflejos, entonces soy ocasionador de un delito, de unos hechos que son constitutivos de delito. Entonces, sin embargo, pues nunca fue mi intención chocar, nunca fue mi intención hacerle daño a las personas. Ese tipo de delitos pudieran materializarse para poder acceder a este tipo de beneficio. ¿Por qué? Porque no hay intención de hacerlo, de cometerlo, no se cumplen los requisitos de voluntad y conciencia, ¿sí? Tratándose de delitos de contenido patrimonial cometidos en violencia sobre las personas o delitos culposos, ¿sí? Volvemos a lo mismo, los delitos culposos o los delitos, por ejemplo, de contenido patrimonial, es decir, un robo a casa-habitación. Es muy diferente cuando hay gente adentro y se usa la violencia, que cuando no hay y se usa probablemente la violencia en bienes, es decir, pues forzaron la chapa, rompieron un vidrio, no tiene el mismo impacto que si estuvieran las personas que habitan en ese domicilio adentro. ¿Por qué? Porque si usan violencia, es decir, armas, amagos y todo eso, pues ya agrava la situación del sentenciado. Entonces, por eso es importante tener en consideración estos requisitos, porque muchas veces dicen, no, es que sí fue robo, pero pues ¿qué se robó? Una tele. Pues sí, amigo, pero estaban 5 personas ahí y las amagaste con un arma de fuego, con un arma blanca. Entonces, no es tanto la situación del monto, el monto de lo robado, sino la forma, la violencia en cómo sucede, cómo cometiste el delito. Entonces, es requisito precisamente esta situación de que no hayan sido violencia sobre personas. Aquí es muy claro, la violencia sobre bienes la brincas, pero sobre personas, ¿sí? Otro requisito es tratarse de personas sentenciadas que no hayan colaborado con la procuración de justicia o que la autoridad penitenciaria, con la autoridad penitenciaria y no hayan sido acreedores a otra medida de liberación, es decir, que no hayas ya pasado por este proceso y que digas, no, pues es que yo ya fui preliberado por otro delito hace 2 años, hace 3 años. Entonces, ese es requisito para poder acceder a este tipo de preliberación por criterios de política penitenciaria. Todo eso pues lo determina precisamente el centro penitenciario, quien a su vez propone a los candidatos para este tipo de preliberación, de acuerdo a sus archivos, de acuerdo a sus estudios, de acuerdo al tratamiento que ha seguido el PPL.
Otro requisito es que por motivos humanitarios, cuando se trata de personas sentenciadas adultas mayores, portadoras de una enfermedad crónico-degenerativa o terminal, independientemente del tiempo que lleve compurgando o les falte por compurgar la sentencia. Pues ya lo vimos, también es a criterio del juez. Si él considera que probablemente ahorita, por ejemplo, que haya una persona que esté compurgando sentencia pero que se infecte por COVID, pues a consideración del juez de ejecución y a instancia, ahora sí, del mismo recluso o de su abogado o de algún familiar, lo haga saber al juez. El juez está obligado a atender esta circunstancia y aplicar estas políticas, ¿sí? Otro requisito, tratándose de delitos cuyo bien jurídico sea titular la federación o alguna entidad federativa, es decir, pues delitos donde la víctima o el ofendido sea el Estado, ¿sí? Sea la administración pública, la colectividad, ese tipo de delitos donde no se afecte a una persona física, es decir, que el ofendido o víctima sea el Estado o algún organismo público. Y cuando la continuidad de la aplicación de la pena sea irrelevante para los fines de la reinserción del sentenciado o la sociedad, o prevenir la reincidencia. Es decir, que tiene que cumplir con este requisito. ¿Qué nos quiere decir con que la aplicación de la pena sea irrelevante para alguien, es decir, no sé, un documento falso, que no trascienda a la sociedad, que no vulnere la seguridad, la integridad de las personas, ¿sí? Es un delito cuyo bien jurídico tutelado pues es precisamente algún organismo público, la fe pública, nuevamente la administración pública. Entonces ahí es donde el juez de ejecución puede aplicar esos criterios, ¿sí? Y pues las limitaciones en este tipo de beneficio pues no podrán aplicarse en la medida por criterios de política penitenciaria en los casos de delitos contra el libre desarrollo de la personalidad, trata de personas, delincuencia organizada, secuestros y otros delitos que conforme a la ley aplicable merezcan prisión preventiva oficiosa, que son pues los delitos graves contenidos en la Constitución, ¿sí? Aquí la tramitación de todos estos beneficios, pues como lo dijimos en un principio, pueden ser en el sistema tradicional o en el sistema oral. Ambos son ante el juez de ejecución penal y una vez solicitado el beneficio, cualquiera de los que hemos mencionado, el juez tiene 30 días para resolver si es procedente o no la petición del interesado, de sus familiares, de los abogados. Incidental solamente en el sistema tradicional y cuando estén siendo procesados, ¿sí? Lo demás es a solicitud, es un escrito formal donde el juez nos tiene que resolver en ese término y es ante el único que podemos tramitar. Vía incidente es cuando todavía el proceso está en instrucción y que digamos que, por ejemplo ahorita, ¿no? Por el COVID, que mi cliente pues es mayor, tiene enfermedad y pues es candidato para poder ser externado. Sin embargo, pues también hay ciertos requisitos, obviamente el tipo de delito por el que está siendo procesado, que cubra la reparación del daño y todos los otros requisitos que ya mencionamos. ¿Por qué? Porque debe aplicarse el principio de igualdad, ¿sí? Probablemente estén por fraude. Ahorita yo tengo precisamente una vista por esa situación. Está solicitando una persona que está privada de su libertad y está siendo procesado por el delito de fraude. Sin embargo, no cometió un fraude, cometió como 5 fraudes. Entonces
para que garantice la reparación del daño son como 2 millones de pesos. Entonces, si garantiza la reparación del daño, pues obviamente su derecho está ahí, ¿no? Sí, efectivamente, el juez ya determinó, tienes derecho a tu libertad porque efectivamente no es un delito grave, sin embargo, hay ciertos requisitos para que puedas acceder, que en este caso pues, es la reparación del daño. Sin ese requisito cubierto no va a ser posible. ¿Ante quién se tramita? Pues ya lo dijimos, ante el juez de ejecución penal, que es quien es el único facultado legalmente para acceder o para dar esos beneficios. ¿Quién lo puede promover? ¿Quién está facultado para promover un beneficio de preliberación? Pues están facultados, según la Ley de Ejecución Penal, la Ley Nacional de Ejecución Penal, las personas, la propia persona privada de su libertad de manera individual o colectiva, los familiares, los visitantes, los defensores, el Ministerio Público incluso, cualquier organismo de derechos humanos u organizaciones de sociedad civil, incluso la víctima, ¿sí? Dependiendo de las circunstancias. ¿En qué casos puede realizarse este trámite? Por ejemplo, la víctima pues puede solicitarla siempre y cuando ya haya sido resarcida de la reparación del daño o accediendo a su derecho de esclarecimiento. ¿Sí? Algunas otras situaciones muy especiales en cuestión de víctimas. ¿Sí? Generalmente pues, los más interesados son las personas privadas de su libertad. Esto es, se presenta un escrito ante el juez de ejecución. En este escrito debe señalarse el nombre completo, el centro penitenciario en el que está recluido, explicar el motivo del beneficio, cuál es el que quiere acceder, los medios de prueba en su caso, si se cuenta con ellos, la firma o su huella digital, y si se trata de caso urgente, solicitar que se suspenda el acto que se está reclamando hasta que se resuelva de fondo la petición. ¿Sí? En caso de que el juez considere que la solicitud es confusa, tenemos un término de 72 horas para aportar información adicional y precisar el propósito de la solicitud. Las 72 horas pues obviamente son hábiles. ¿Sí? Una vez que las partes contesten la petición y que la autoridad penitenciaria rinda su informe, el juez les notificará la fecha de la audiencia. El término no podrá ser ni menor a 3 días después de recibida la solicitud, ni mayor a 10. ¿Sí? En el momento en que se aclara la solicitud, el juez va a solicitarle al peticionante que corra traslado de su promoción a las partes. Estas tienen 5 días para contestarla, es decir, para inconformarse, para solicitar, hacer alguna petición respecto a esa solicitud de preliberación, y una vez que la autoridad penitenciaria contará con un plazo de 5 días para rendir un informe también, ¿sí? Es el mismo término que tienen las partes como la autoridad penitenciaria para saber o para rendir informes si están de acuerdo o no con la petición de preliberación. Si se ofrecieron testigos dentro de las pruebas en nuestra misma solicitud, es necesario aportar los nombres completos y las direcciones específicas donde pueden ser citados, porque de otra forma pues nuestra prueba va a ser desechada. ¿Sí? Hay que recordar que el juez de ejecución dicta la resolución y le explica a las partes en la misma audiencia. Tiene 5 días para redactar, notificar y entregar copia a las partes de su resolución final. En esta resolución, el juez se pronunciará sobre cualquier violación a los derechos fundamentales y de los sentenciados. Podrá dar efectos generales a las resoluciones relativas a las condiciones de internamiento, establecerá un calendario de implementación progresiva de la resolución y concederá o negará el beneficio de preliberación o sustitutivo de la pena dentro de esta resolución en esta misma audiencia.
¿Alguna pregunta, alguna situación? Hasta aquí pudiéramos dar por terminada el procedimiento de preliberación. No sé si tengan alguna duda. Sí, maestra, yo tengo una pregunta, si me lo permite. Claro. ¿Qué debe hacer un abogado cuando el juez de ejecución penal se niega o retarda en resolver la solicitud de alguno de estos beneficios? Ok, bueno, pues como en todo procedimiento tenemos a nuestro alcance medios de impugnación, ¿sí? El solicitante tiene derecho a inconformarse a través de la apelación si no está de acuerdo con la resolución del juez de ejecución. Para esto contamos con un plazo de 3 días, ¿sí? No más, porque pues ya no estaríamos en tiempo. Y el juez requerirá a la autoridad el cumplimiento de la resolución una vez finalizado el periodo que fijó en su resolución final. Si la autoridad penitenciaria manifiesta haber cumplido con la resolución, el juez le notifica al solicitante en caso de que la autoridad penitenciaria informe que la resolución fue cumplida parcial o totalmente. ¿Sí? Bueno. Bien, gracias, licenciada Marisol. La pregunta es referente a una situación general. ¿En qué estamos fallando más los litigantes, ¿no?, respecto de la solicitud de preliberación, de acuerdo a su experiencia que ha vivido ahí como Ministerio Público? Sí, maestro, pues la verdad es que no nos informamos, no nos metemos a la ley. Ahorita sí es importante conocer la ley de ejecución, la Ley Nacional de Ejecución Penal, para saber cuáles son los requisitos de cada tipo de beneficio para poder acceder a ellos, porque muchas veces lo confundimos, ¿no? A veces decimos, no, es que ya cumplió con el 50% de su condena y el juez no quiere darle el beneficio. No es que no quiera, es que no cumplimos con los requisitos que establece cada tipo de preliberación. Si estamos hablando de una preliberación, una liberación anticipada, pues tenemos que cumplir con los requisitos que ya mencionamos, que son el 50% de la pena ya cumplida y todos los otros requisitos, el pago de la reparación del daño. Yo creo que donde más estamos fallando es precisamente en el pago de la reparación del daño. ¿Por qué? Porque los abogados insisten en que la reparación del daño es una pena de carácter civil y que la Constitución prohíbe la prisión por deudas de carácter civil. Sin embargo, en el proceso penal es completamente requisito indispensable para poder acceder a algún beneficio. ¿Por qué? Porque aplican el principio de igualdad de las partes, es decir, efectivamente tienes derecho a la libertad, pero también la víctima tiene derecho a ser resarcido del daño. Entonces, llámese como se le llame, algún numerario, un bien, la restitución de un bien, todo lo que tenga que ver con la reparación del daño debe ser cumplida a cabalidad. Requisito sine qua non. Es donde yo creo que más estamos fallando. Estamos pensando que la reparación del daño tiene alguna prescripción, pero no es así. Hay que dar cumplimiento, sobre todo con las deudas que se contraen y cuyos acreedores son las víctimas y los ofendidos. Bien, licenciada, entonces, de acuerdo a su experiencia, una vez que se hace la solicitud, ¿usted considera que el talón de Aquiles es precisamente el no poder cumplir con la reparación del daño? Exactamente, sí, porque le hacemos creer a los clientes que ya una vez cumplido el término que establece la ley en cuanto a porcentaje de pena, ya son candidatos perfectos para la preliberación. Sin embargo, como ya lo vimos, hay ciertos requisitos que cubrir que no son eludibles, que no podemos eludir. Hay algunas lagunas en cuestión de delitos culposos, como ya lo vimos, ¿no? Que como no son delitos graves, tenemos el derecho de acceder a la libertad bajo igual ciertos requisitos, pero la reparación del daño es indispensable. Y por último, a su consideración, ¿la libertad anticipada tiene más beneficios
o tiene más problemáticas para la sociedad? Yo creo que tiene más beneficios porque, pues desgraciadamente, el sistema, como decían antes, ¿no? La cárcel es para los pobres y la verdad no creo que sea para los pobres, sino es para los mal defendidos. Aquí la situación es que los abogados debemos capacitarnos para poder defender de una manera técnica y adecuada a nuestros clientes, ¿no? Aquí la situación es que efectivamente nos tenemos que poner a estudiar mucho en relación a los procedimientos, los requisitos, sobre todo de cada una de las modalidades de la preliberación, y estar ciertos de que el juez la va a otorgar sin poner obstáculos legales que no existen, ¿no? A veces eso es lo que nosotros o los abogados le comentan a los clientes, no, pues es que el juez no quiso, no, es que ¿te crees que pues estaba de malas o no. O sea, nosotros conociendo cuáles son los requisitos y cuál es el procedimiento y cuáles son los términos legales ya establecidos, yo creo que esas son las mejores armas para que nosotros podamos tener éxito en ese emprendimiento de poder empezar a trabajar sobre este tema, sobre las preliberaciones, sobre las libertades anticipadas, sobre todo, porque es un derecho humano que tienen todas las personas privadas de su libertad y que cumplen con los requisitos que la ley establece y que los desconocemos y pues se cumplen con la pena impuesta completa cuando pudieron haber salido mucho antes. Correcto. Una última pregunta, maestra, si me lo permite. Una vez otorgada la libertad anticipada a través de alguna de estas modalidades, ¿qué obligaciones contrae la persona que ha sido reintegrada? Pues como ya lo vimos, es motivo de revocación de su libertad, pues precisamente el haber incumplido con... Hay una audiencia que se llama audiencia de amonestación, donde el juez conmina al sentenciado a no delinquir, a no molestar a su víctima, a los testigos. Entonces el sentenciado se compromete, ¿sí? Y contrae obligaciones como cuáles, pues residir en el domicilio fijo que ya proporcionó, ¿sí? Desarrollar un trabajo lícito, que esté sujeto a medidas de supervisión y orientación. Por ejemplo, cuando le dicen, pues tienes que venir a firmar cada 8 días, o cada 15, o cada mes, ¿sí? Cumplir con todo eso, tener un aval moral y un ofertante laboral, eso es súper importante, haciendo del conocimiento del juez que la persona preliberada va a tener una fuente laboral estable y lícita, y el aval moral va a dar cuenta del comportamiento, quien va a dar cuenta del comportamiento de la persona preliberada en el ámbito personal y obviamente laboral, ¿sí? Muchas gracias, maestra Marisol Pedralgo Darrama, por este disertamiento que nos acaba de otorgar para nuestro propio colegio. No sin antes, pues también quererla comprometer también, licenciado, usted también es miembro de este colegio. Efectivamente. Y le damos las gracias porque también ha optado por su tiempo. En este momento usted también tiene que ir al juzgado, ¿no? Sí. Nos está comentando, gracias por su tiempo. Invitar también a nuestros compañeros que pues obviamente hay muchas más preguntas y en este momento, repito, comprometer a la licenciada para que en el tenor de esto podamos seguir preguntándole por otras vías. Claro que sí, a sus órdenes. Mi correo electrónico es marisol-pedral@hotmail.com y el teléfono pues es el 722-659-8614. Estoy a sus órdenes, cualquier duda, cualquier situación en que los pueda apoyar, con mucho gusto. Pues agradecemos la colaboración, por supuesto, responsable y profesional de la maestra Marisol.
a nombre del Colegio Jurídico y de Estudios Superiores San Mateo, pues estaremos llevando a cabo nuestras conferencias virtuales, que más que conferencias son charlas amenas para dilucidar las dudas que tengan nuestros compañeros abogados, estudiantes de Derecho y público en general. Pues les agradecemos su atención, estamos para servirle. ¿Algún comentario más, maestra? No, ninguno, solamente también invitarlos, como ustedes ya lo escucharon, soy parte de este colegio, me enorgullece mucho ser parte de este colegio, y invitarlos para que nos sigan en las redes sociales, invitarlos para que continúen capacitándose con nosotros. Va a haber más ponentes, va a haber muchos temas de actualidad, cualquier duda, cualquier situación, estamos a sus órdenes y esperamos contar con su presencia. Gracias. Muchas gracias a todos y los seguimos esperando en este marco de las pláticas que vamos a tener más adelante. Los esperamos para el siguiente tema. Muchas gracias, buenas tardes a todos. Hasta luego. Hasta luego.